Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karinet Sayana Mendoza Muñoz, tengo 19 años y resido dentro del Estado de México. Me encuentro cursando la licenciatura de Derecho actualmente dentro del módulo referente a los derechos humanos como especialización dentro de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 22018013, mi asesora es la profesora Diana Patricia Josefina y la fecha de entrega de este reto es el día 31 de mayo del año 2025. Dentro de este trabajo entenderemos cuál es la responsabilidad del Estado mexicano a partir de dos casos concretos que revisaremos próximamente, en los cuales pues hablaremos de las violaciones a los derechos humanos que constituyeron en los mismos, qué artículos las violaron dentro de tanto la ley mexicana como de tratados internacionales de los cuales forma parte México. Y por último, pues entenderemos si la violación de parte directa o indirecta del Estado constituye una responsabilidad para él en sí misma. Entonces comenzaremos con el caso 1, el cual nos habla de Ana, la cual se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban fuera de la plaza de armas de su ciudad. En este caso, el contenido de dichos panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que ella hacía, un policía decidió arrebatarle estos panfletos y detenerla arbitrariamente, argumentando que este no era un lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden público. Es así que Ana permaneció encerrada e incomunicado dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó, pero posteriormente a esto el policía la trasladó a otro lugar donde recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana, tras esto, denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier tipo de procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte IDH. ¿Ok? En este caso, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió en este caso en concreto? Bueno, podemos encontrar por una parte que la policía restringió arbitrariamente la libertad de expresión de Ana y de culto, al detenerla por repartir panfletos únicamente con citas bíblicas. De la misma manera fue detenida sin orden judicial, incomunicada y por otra parte sufrió de un trato degradante, lo cual viola directamente su libertad y a la vez su integridad. Por último, las autoridades no investigaron ni protegieron los derechos de Ana, lo que representa una omisión grave por parte del Estado en su deber de garantizar el acceso a la justicia. Es aquí que encontramos la violación a diversos artículos entendidos dentro de la Constitución mexicana, los cuales datan desde el artículo 8 o el artículo 8, el cual nos habla de que la manifestación de estas ideas de cualquier tipo no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o por su parte provoque algún delito. Situaciones en las que podemos notar que no se encontraba Ana. Por su parte, el artículo 17 nos habla de la libertad de pensamiento y de expresión, donde nos menciona que cualquier persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y este derecho pues comprende distintas formas de la misma, pudiendo ser la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de todos los medios posibles, como orales, escritos o en este caso de forma impresa o artística. A su vez encontramos que al recibir una detención arbitraria y tratos de migrantes, al mantenerla incomunicada durante varias horas sin una orden judicial ni una causa legítima, vulnera el derecho a la libertad personal según el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la cual forma parte México, y a su vez, dentro de su artículo 5, nos habla a el derecho a la integridad personal que fue violado al recibir burlas y tratos peyorativos respecto a su fe.
De la misma manera encontramos en su artículo 7 el derecho a la libertad personal que fue sufrido, y dentro del artículo 8 respecto a las garantías judiciales, que toda persona tiene derecho a ser oída con debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente. Encontramos que este derecho fue violado 2 veces, no solamente al no recibir una orden judicial para su detención en un inicio, sino al ser sistemáticamente rechazada al querer recibir justicia por estos actos. Y esto lo podemos encontrar a su vez dentro del artículo 25, que habla sobre la protección judicial y nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro tipo de recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley presente. Entonces encontramos que todos estos derechos que pudimos ver con anterioridad son nuevamente violados al ser que Ana no recibió justicia. Ahora pasaremos rápidamente al caso 2, el cual es el caso de Andrés, el cual durante la pandemia por COVID-19 el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveían unas multas de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó el no tener una casa habitación, una familia, ni mucho menos dinero para pagar la multa, y como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con una fotografía incluida en redes sociales de manera burlona como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en contacto de conocimiento con la Corte IDH. En este caso, ¿qué ocurrió? Bueno, podemos encontrar nuevamente una reiteración a la vulneración de los derechos humanos de esta persona, ya que el decreto que impuso el confinamiento y las multas no considera la situación de personas vulnerables o personas en situación de calle, como lo es el caso de Andrés y muchas otras personas más dentro de la urbe mexicana, lo cual lo criminaliza y sobre todo criminaliza la pobreza del mismo y de la situación que viven a través de generar una discriminación injustificada. A su vez, podemos encontrar que fue arrestado por no poder pagar una multa, lo cual viola su derecho a la libertad y sobre todo a un debido proceso, y por otra parte la exposición en redes sociales atenta contra su dignidad y privacidad. Por último, encontramos que se le juzga en jurisdicción militar, lo cual no es legalmente válido para un civil y viola su derecho nuevamente al debido proceso y a un juez imparcial. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el Estado mexicano dentro de este caso? Pues encontramos que existe una violación principalmente al principio de legalidad y no discriminación, entendido dentro del artículo 1, así como la obligación de respetar los derechos, esto dentro de la Constitución. Y luego, dentro del artículo 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, encontramos un derecho similar que fue violado respecto a la igualdad ante la ley, donde dice que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia tienen derechos sin discriminación a la igual protección de la ley. Y en este caso, esta dinámica, esta imposición que puso el Estado nuevamente lo discrimina y hace que quede desprotegido de la ley. Y por otra parte, encontramos el artículo 11 respecto a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el cual habla de que la protección de la honra y la dignidad es un derecho básico y que debe ser reconocido, el cual nuevamente fue negado. Por último, encontramos el artículo 8 de la misma, que nos habla acerca de las garantías judiciales nuevamente, y nos habla de que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, lo cual pues fue rechazado y pues no fue puesto a prueba al ponerlo con un juez incompetente. A manera de cierre, podemos encontrar que sí, el Estado mexicano tiene derecho directo en estos casos y es responsable internacionalmente al no proteger los derechos de Ana, ni mucho menos de Andrés, permitiendo violaciones reiteradas y sistemáticas que afectan directamente sus
libertades fundamentales reconocidas no solamente en tratados internacionales, sino también dentro de la mismísima Constitución mexicana. En este caso podemos encontrar que el Estado puede encontrarse como culpable o tener cierta responsabilidad, tanto por acciones directas de las autoridades, como lo fueron las que hicieron las detenciones en un inicio, como por omisiones institucionales, los cuales fueron reiterar esta falta de acceso a la legalidad. Y pues en este caso encontramos principalmente los derechos que se vulneraron dentro de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y sobre la Carta Magna. Muchas gracias.